Estimados amigos del mundo del derecho, hoy estaremos hablando sobre un tema sumamente importante como lo es el análisis sobre la ley de compra y venta con reserva de dominio. Lograremos una representación acorde y acertada del tema en cuestión, traído al mundo intelectual como estudiantes que somos, y que lo vamos a incorporar a lo más hondo del palpitar del corazón de todos los que nos sentimos orgullosos de ser alumnos del doctor Luis Colmenares y de la Universidad Valle del Monboy. Porque aunque somos sus alumnos por mera casualidad, nos ha dado un ánimo profundo e inefables emociones sobre la investigación. Con este fruto enriquecedor del saber, recogido de las experiencias de varios autores como bibliografía recibida en las clases cotidianas de la Cátedra de Civil 4, meditamos en forma consciente sobre nosotros mismos. Nos organizamos y nos motivamos para adentrarnos en este difícil mundo como es la investigación, que será el punto de partida en la carrera que hemos escogido. Finalmente, queremos decir que este humilde y sencillo trabajo sobre la venta con reserva de dominio nos costó dedicación porque no estamos acostumbrados a pararnos frente a una cámara para hablar o disertar sobre un tema. Pero seguros estamos de la gran utilidad de la vida universitaria. Sea un motivo y un estímulo para aclarar dudas que en un futuro se nos pueden presentar y que será usted quien nos las corrija. Gracias por aceptar ser nuestro profesor. Esto lo hacemos los alumnos de la sección cuarto E de cuarto año de la Universidad Valle del Monboy. Entremos a lo que es la explicación o el hueso duro de roer sobre el tema de la ley de reserva de dominio. ¿Qué es la ley de reserva de dominio? Es la venta en la cual, en virtud de la voluntad de las partes, se difiere la transferencia de la cosa o derecho vendido hasta el momento en que el comprador pague la totalidad o una parte determinada del precio. Haciendo un análisis, podemos decir que tanto la necesidad de adquirir como la de vender puede coincidir con la falta de posibilidades económicas que presenta la persona para comprar. Si el movimiento industrial contemporáneo no hubiera aparecido valorizando los bienes muebles en la medida que ha pasado el tiempo, y con esto la forma de pagos a plazos derivada a otro fenómeno muy de moda hoy en día, como es el crédito, que es una de las características económicas de este siglo que estamos viviendo, y la preocupación de asegurar los derechos del vendedor de un inmueble, dio a lugar el uso al acto comisorio que hace a la existencia misma del contrato de compra y venta. Se comenzó a utilizar el crédito y la venta a plazos, pero se produjo un desequilibrio entre los dos contratantes de singulares proporciones, en perjuicio evidente del comprador, que ha hecho imprescindible la acción reguladora del legislador. Desde el punto de vista de la equidad, nada es más justo que sea el comprador quien cargue con todos los riesgos de la cosa vendida, ya que es él quien viene disfrutando y obteniendo provecho económico de la misma. En la venta de reserva de dominio, en la venta con reserva de dominio, lo que hace que el vendedor es justamente la propiedad. Por lo tanto, en este tipo de contratos, el solo consentimiento no opera la transmisión de la propiedad. Este pacto que se introduce en el contrato de compra y venta nos hace una explicación distinta mediante razonamientos. Ante la vigencia de la ley, se recurría con frecuencia al contrato de arrendamiento con opción a compra, mediante un contrato celebrado de arrendamiento sobre la cosa mueble. Este arrendatario pagaba una cuota mensual fija y luego, al terminar de pagar el número determinado de cuotas, se hacía
propietario de la cosa mueble. Aquí tenemos diferentes principios generales. El pacto de reserva de dominio desempeña en la contratación de nuestro tiempo, tanto nacional como extranjera, un papel sumamente preponderante, pues el hecho de que una persona pueda adquirir de inmediato un bien que se le entrega sin pagar simultáneamente su precio, lo hará a plazos, toda vez que de momento carece de dinero para pagar el importe del mismo, a pesar de que en fecha más o menos próxima tenga lo suficiente. Indudablemente es para considerar el pacto en la forma antes señalada más bien valiosísimo. El artículo 1480 del Código Civil expresa lo siguiente: lo dispuesto en el presente título no obsta para que se dicten leyes especiales sobre la venta de bienes muebles a crédito, con o sin reservas de dominio. Estas leyes se aplicarán preferiblemente en los casos a que ellas se contraigan. Los principios que se pueden ver en esta ley podemos enumerarlos de la siguiente forma: que haya validez en la reserva de dominio, que se trate de la venta de un bien inmueble por su naturaleza, que no se trate de cosas destinadas a la reventa, que no se trate de cosas especialmente destinadas a la manufactura o transformación cuando no sean identificables después, y que la transferencia esté subordinada al pago del precio, que la reserva no tenga una duración mayor de 5 años y que la ley no lo dice expresamente, pero se toma en cuenta a partir de la celebración de la venta, que la reserva convenida antes de la propiedad haya sido transmitida al comprador. Amigos, ahora hablemos de la naturaleza jurídica. El pacto con reserva de dominio es una condición a la tradición de la propiedad del bien vendido. Se sostuvo que la compra-venta con reserva de propiedad era una compra-venta a plazos o una promesa de venta sometida a condición suspensiva. Es decir, que se trata de una venta sometida a condición suspensiva. Sobre la posibilidad jurídica del pacto frente al contrato de compra-venta con reserva de dominio, existen polémicas entre los doctrinarios porque hay un grupo que sostiene la incompatibilidad entre el contrato de compra-venta y su modalidad de la reserva de dominio. ¿Por qué? Hay diferentes por qué. Número 1, porque mientras aquel es un contrato traslativo de propiedad, de manera que en el mismo momento en que la venta se consuma, la propiedad pasa al vendedor. El segundo es el siguiente: en orden al riesgo de la cosa, ¿quién corre con ellos? O sea, ¿quién corre con el riesgo? Desde el punto de vista del contrato de compra-venta, sería el vendedor, pero mientras la condición no se cumpla, el contrato no se perfecciona. Número 3. Si se trata de una venta sometida a condición suspensiva, el perfeccionamiento del contrato se daría cuando el comprador haya pagado la última cuota del precio. Número 4. Lo que está sometido a condición no es el perfeccionamiento del contrato, es la obligación que tiene el vendedor de transferir la propiedad. Ahora veamos las cosas que pueden ser objeto de venta con reserva de dominio, las cuales son las siguientes. Número 1. Cosas muebles por su naturaleza. Es necesario que esas cosas no sean destinadas a la reventa. La ley se refiere exclusivamente a las cosas muebles por su naturaleza, incluyendo naves y aeronaves. Número 2. Las manufacturadas identificables siempre que no se destinen a la reventa. Todo esto son cosas que se pueden vender con reserva de dominio sin que surjan efectos contra terceros, estipulados en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio. Vamos a dar un ejemplo. El señor Antonio ha vendido con reserva de dominio a Juan un motor
un motor de energía eléctrica para su finca y se establece una hipoteca sobre dicha finca. La hipoteca abarcará también el mencionado motor, porque se considera parte del fondo o de la finca. Pero si por el contrario el contrato se va a hacer efectivo, no ya contra el tercero, sino frente al propio comprador, no hay ningún inconveniente para que la reserva funcione. Lo que nos dice la ley sobre este punto es que no tiene efectos contra terceros, pero sí contra el comprador. Las cosas que haya de venderse bajo reserva de dominio deberán ser identificadas individualmente de modo preciso. En los casos de cosas no identificadas, el contrato no tendrá efectos contra terceros. Ahora hablemos acerca de los requisitos del contrato y análisis de cada uno. ¿Cuáles son los requisitos del contrato? Estipulados en el artículo 5 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio. Estipula lo siguiente: los contratos de venta con reserva de dominio solo tendrán efecto con respecto de terceros cuando se cumplan los siguientes requisitos. Número 1. El documento debe contener por lo menos las siguientes menciones: nombre, apellido, profesión, domicilio del vendedor y del comprador, descripción exacta de la cosa con referencia de su elaboración industrial, si las mismas existen, lugar donde permanecerá la cosa vendida durante la vigencia del pacto de reserva, precio de la venta, fecha de la misma, condiciones de pago, con indicación de si se ha emitido letras de cambio para el pago de las cuotas. Número 2. El documento respectivo deberá ser auténtico, legalmente reconocido por lo menos 2 ejemplares, uno para el vendedor y otro para el comprador. Estos requisitos son esenciales para la oponibilidad frente a terceros. El principio conocido como erga omnes. Comprador y vendedor pueden perfectamente, sin que nadie se oponga a ello, agregar cuanto ellos consideren necesario, ya que la ley se limita a determinar los requisitos mínimos para que sea oponible a terceros. Con lo que respecta al nombre, apellidos y domicilios de los contratantes, era lo menos que sobre el particular se podía exigir. Estos son los elementos básicos indispensables para la identificación de cualquier persona en un documento. El domicilio de los contratantes tiene sin lugar a dudas gran importancia en lo que respecta a los efectos del pacto contra terceros. Se determinará el lugar donde se presentará el documento para darle fecha cierta y el lugar donde se encuentra la cosa vendida, a que se hace mención en dicho artículo de la ley. La fecha de la venta, hay condiciones de pago, las condiciones de pago indicando si se ha emitido letras de cambio para el pago de las cuotas mensuales. Este es un requisito más para que el legislador en concreto quiere que se haga la indicación en el documento. Deberá ser autenticado legalmente, reconocido o simplemente de fecha cierta, donde se deberá extender 2 ejemplares, uno para el comprador y otro para el vendedor. Veamos ahora las obligaciones del vendedor, que están estipuladas en la Ley de Venta de Reserva de Dominio, en el artículo número 6. Sin perjuicio de una eventual garantía convencional de buen funcionamiento, el vendedor siempre responderá durante la vigencia del pacto de reserva de la existencia en el mercado de los repuestos y de los servicios técnicos y de mantenimiento requeridos. Tratemos ahora sobre las obligaciones del vendedor. En la ley estipula que sin perjuicio de una eventual garantía convencional de buen funcionamiento, el vendedor siempre responderá durante la vigencia del pacto de reserva de la existencia en el mercado de los repuestos y de los servicios técnicos y de mantenimiento requeridos. Además dice, cuando por razón de pago u otra causa lícita quede adquirida por el comprador la propiedad de la cosa vendida, el vendedor deberá otorgarle la constancia del caso. A falta de esta constancia, el último recibo o comprobante de pago surtirá efectos. Las obligaciones que nacen para el vendedor: está la garantía del buen funcionamiento, y con respecto a esta garantía debemos tener presente: número 1, es una garantía convencional y no una obligación del vendedor nacida de la naturaleza misma del pacto de reserva.
Número 2, esa garantía debe establecerse durante el lapso de tiempo determinado. Podemos tomar como ejemplo la garantía que dan las casas comerciales automotrices en relación al kilometraje del automóvil y de los servicios. Número 3, la ley obliga al vendedor a otorgar la constancia de transferencia. Esto es para mayor protección del comprador. Y número 4, están estipulados en los artículos 6 y 70 de la ley, el artículo 1526 del Código Civil venezolano. Analicemos a continuación las acciones del vendedor. Si la cosa vendida con reserva de dominio, estando asegurada por el comprador, se deteriora o se pierde, de modo que se ignore absolutamente su existencia o quede afectada por cualquier otro suceso que dé lugar al pago de una indemnización de seguro, el crédito del vendedor se considerará prendario a los solos efectos de poder cobrar, con el privilegio inherente a este, de las cantidades debidas por los aseguradores. Las acciones del vendedor ante el incumplimiento del comprador son las siguientes. Tenemos la acción de resolución del contrato por falta de pago. La acción de resolución del contrato que tiene el vendedor contra el comprador comprende la reivindicación de la cosa vendida de manos del comprador cuando éste deba más de la octava parte del precio del bien mueble objeto de la venta con reserva de dominio. Por la quiebra declarada del comprador también se puede ejercer una acción de resolución del contrato. La doctrina y la jurisprudencia italiana admiten que el vendedor pueden reivindicar aún después de la quiebra del comprador. También está un punto importante, que es el cobro de bolívares. Cuando el precio de la venta con reserva de dominio se haya pactado para pagarse por medio de cuotas y no obstante convenio en contrario, la falta de pago de una o más cuotas que no excedan en su conjunto de la octava parte del precio total de la cosa no dará lugar a la resolución moratoria. ¿Podrá el vendedor solicitar la resolución del contrato debido al incumplimiento del comprador de cualesquiera de las obligaciones indicadas en el artículo 8 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio? Indudablemente que el incumplimiento del comprador de cualesquiera de las obligaciones contenidas en el artículo citado dará derecho al vendedor para solicitar la resolución del contrato, con fundamento en el artículo 1215 del Código Civil, según el cual perderá el beneficio del término o plazo, pues además la ley lo establece. Hablemos ahora de la prescripción. Las acciones del vendedor contra terceros prescribirán a los 6 meses contados a partir del día en que deberían de ser pagados o terminados de pagar el precio de la cosa vendida con reserva de dominio. Si el comprador se ha comprometido a pagar el precio en 20, 30 o 36 cuotas mensuales y consecutivas, en el caso de la compra de un vehículo con reserva de dominio, el pago de la última cuota es la que anuncia la prescripción. Determina así el inicio del lapso, que según el anterior artículo es de 6 meses. En este caso, prescribe en cuanto a terceros transcurrido ese tiempo y con respecto a las partes también después de los 5 años posteriores a la celebración del contrato. En el sistema, el vendedor tiene 4 garantías siguientes. Primero, el derecho de retención. Segundo, el derecho de resolver el contrato. Tercero, el derecho de reivindicación del objeto vendido. Y cuarto, el privilegio que tiene el vendedor de efectos mobiliarios todavía no pagados. Los países que han adoptado el código francés, entre ellos Bélgica, Italia y Rumanía, siguen iguales lineamientos con excepciones muy limitadas y posteriores a la sanción de sus respectivos códigos. Analicemos ahora las obligaciones del comprador, estipulado por supuesto en la Ley de Venta con Reserva de Dominio. El comprador deberá notificar al vendedor su cambio de domicilio o residencia dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que ésta se realice. Cuando se trate de vehículos o el cambio de lugar del mueble, en los demás casos, asimismo deberá participarle cuando
cualquier medida preventiva o de ejecución que se intente sobre las mismas cosas, después de haber tenido conocimiento de ellas. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos deberes dará derecho al vendedor pedir la ejecución inmediata de la obligación, con arreglo a las prescripciones de la presente ley. Las partes podrán establecer plazos distintos y otras obligaciones para el comprador. Además, el comprador no puede realizar actos de disposición sobre la cosa adquirida con reserva de dominio mientras dure dicha reserva, salvo autorización expresa del propietario. Podrá reivindicar del tercero la cosa, en cuyo caso sus derechos y obligaciones para el comprador se determinarán lo establecido en el artículo 14. En vez de reivindicar la cosa, podrá demandar al comprador por el pago inmediato de la totalidad del precio de venta. Queda salvo la eventual responsabilidad penal del comprador de acuerdo al artículo 468 del Código Penal. El comprador tiene como obligación principal el pago de las cuotas establecidas en el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley, y mantener el bien en el lugar que allí indique. La garantía que verdaderamente se le otorga es la que otorga el pacto de reserva, la única cosa objeto del contrato, es decir, que la cosa de por sí en virtud de la ley queda constituida en garantía del vendedor. El sistema de los privilegios es otro punto importante en el punto que estamos tratando en el día de hoy, como es la ley de venta con reserva de dominio. Los sistemas de privilegios consisten en garantizar al vendedor concediéndoles un privilegio sobre el precio no pagado de los bienes muebles vendidos, exigiendo o no una publicidad con respecto a ciertos muebles. El contrato es una excepción a la forma de transferencia del dominio de las cosas muebles, desde que, a pesar de la tradición, aquella no se produce sino al momento en que se cumple con la condición, es decir, con el pago. Es momento suficiente para acreditar conjuntamente los dos extremos que hacen procedentes la oposición al embargo del contrato de venta con reserva de dominio, autenticado, reconocido o de fecha cierta. Estimados amigos, y para concluir, el presente trabajo nos ha dado la oportunidad de penetrar en el contenido del análisis de la ley sobre ventas con reserva de dominio en la materia de contratos, para descubrir en ella la visión y proyección y desarrollo que podemos lograr en los contratos. La venta con reserva de dominio, a pesar de los esfuerzos que se hagan para encontrarle vagamente en el derecho viejo, es una institución de nuestros tiempos, signados por el apresurado intercambio que los nuevos medios de comunicación han puesto en práctica. La venta a plazo y por cuotas cómodas apresura la movilidad del capital, que se acrecenta más por la multiplicación de las ventas que por la excesiva ganancia en cada operación individual. La característica particular de esta clase de transacciones comerciales de que la tradición de la cosa no se transmite como en la venta ordinaria, la propiedad como tal, sino una tenencia precaria, poniendo, sin embargo, sobre el comprador todos los riesgos que apareja el uso de la cosa vendida, entre los cuales podemos encontrar el deterioro, el perecimiento, entre otras. El vendedor conserva todos los privilegios del dueño, menos el uso, que el comprador aprovecha sin hacerse dueño de la cosa usada. Y para concluir, deseamos que este aporte pueda ser de mucha utilidad tanto para los alumnos como para las personas interesadas en este tema tan importante, compartiendo así los conocimientos y experiencias adquiridos en el transcurso de los años. Muchas gracias por su atención.